Bounce. Doctor Zenobio Nina, le hago llegar un cordial saludo. Soy la universitaria Casas Calliza y Yosaini Cristín. Y el tema de hoy es intestino delgado y grueso, páncreas y vaso. Bueno, pasamos a describir primero lo que es el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano, tubular, músculo aeroso mucoso que mide de 6 a 7 metros en su longitud. Y bueno, el intestino delgado se divide en duodeno y en yeyuno y león. Pasando a describir el duodeno, que bueno, es parte del intestino delgado. Es un órgano de igual forma tubular, músculo seroso mucoso. Tiene una forma de C, rodea la cabeza y el cuello del páncreas y se sitúa profundamente en la pared abdominal posterior, delante de la columna vertebral y de los dos vasos prevertebrales. ¿Ok? Entonces, hablando de sus límites, va a iniciar en lo que es en el píloro, externamente indicado por el surco duodenopilórico, y va a terminar a nivel de del ángulo o flexura duodeno-yeyunal o de Treitz. Y el duodeno mide alrededor de 25 a 30 centímetros de longitud y 3 a 4 centímetros de diámetro. Ok, para la constitución del duodeno se va a componer de 4 capas que van a ser túnicas. La túnica serosa o peritoneal, que se haya dividido en 3 partes por las raíces del mesocolon transverso y el mesenterio. La túnica muscular, que está comprendido por 2 capas, una capa superficial y una capa profunda, que va a tener la capa superficial tiene fibras longitudinales y la profunda circulares. Tenemos la túnica celulosa o submucosa, que contiene los vasos y nervios destinados a la mucosa. También tenemos lo que es la túnica mucosa. Bueno, en sus relaciones va a tener relación con lo que es una porción, la primera porción o porción infrahepática o superior del duodeno, que bueno, está situada en el costado derecho del cuerpo de la primera vértebra lumbar. También tenemos una segunda porción o porción descendente prerrenal, que se localiza a la derecha de la columna vertebral y se extiende de la primera a la cuarta vértebra lumbar. Ok, cabe mencionar que en la cara posterior se relaciona a través de la fascia retroduopancreática o de Treitz con la vena cava inferior. Y también en su cara interna o medial se une a la cabeza del páncreas y se relaciona también con el conducto colédoco y los conductos pancreáticos o de Wilson y pancreático accesorio o de Santorini. En la tercera porción o porción horizontal, o también llamado porción vertebrovascular, se extiende delante de la cuarta vértebra lumbar y en ocasiones anterior a la tercera vértebra lumbar. En eso podemos, algunas relaciones en su cara anterior se va a hallar cubierta por el peritoneo, corresponde a las asas intestinales delgadas. En la cara posterior cubre la vena cava inferior, la aorta, el origen de la arteria mesentérica inferior, el plexo del nervio intermesentérico, la porción superior de las raíces de los esplénicos pélvicos o del plexo hipogástrico superior y la masa mesentérica. En la cara superior se va a relacionar con el borde inferior de la cabeza del páncreas y el proceso unciforme del páncreas. Ahora, en la cuarta porción o porción ascendente prevascular, asciende por el lado izquierdo de la columna lumbar de la cuarta a la segunda vértebra. Y tenemos al último, que es el ángulo duodeno-yeyunal de Treitz, que se halla a nivel del borde superior e izquierdo de la segunda vértebra lumbar y se encuentra
inserto al pilar izquierdo del diafragma a través del ligamento del músculo de Treitz. Ok, también mencionar algunas fosas o recesos duodenales que van a estar la fosa superior o fosilla de Browski, la fosa inferior que va a estar situada en la parte inferior y lateral de la cuarta porción del duodeno, y la fosa duodeyunal o fosita de Turnesco. Bueno, si hablamos a más profundidad, el duodeno presenta lo que son arterias y venas. En las arterias mencionamos como dato al pancreático duodenal, la primera arteria intestinal, la supraduodenal y la subpilórica. Y en las venas tenemos la vena pancreática duodenal, la vena pancreático duodenal inferior derecha o inferior anterior, la vena pancreática duodenal izquierda o inferior posterior, y como tercera, la superior derecha o superior posterior. Y algunos linfáticos y nervios, y bueno, los nervios van a proceder del neumogástrico o vago izquierdo para la primera porción del duodeno, y del ganglio semilunar o celíaco derecho y plexo mesentérico superior para la segunda parte y tercera porción, y el del neumogástrico o vago derecho y del ganglio semilunar o celíaco izquierdo para la cuarta porción. Antes de pasar a describir lo que es el yeyuno y león, también vamos a mencionar lo que es el páncreas, que es un órgano retroperitoneal que se va a componer de lo que son glándulas mixtas, tanto de secreción externa y de secreción interna. Se halla unida al duodeno por conductos excretores, la principal que va a ser la de Wirtz y accesorio que va a ser la de Sartorini. Para dato vamos a mencionar, podemos decir que el páncreas se extiende transversalmente por delante de los grandes vasos prevertebrales sobre la columna vertebral lumbar entre L1 y L2. Bueno, en su constitución anatómica, como ya habíamos mencionado, tiene glándulas exócrinas y endócrinas. Que en el exocrino, el páncreas va a ser una glándula tubuloacinar compuesta y está comparado con las glándulas salivales. Y en el endocrino, el páncreas endocrino está formado por los sístoles de Langerhans con 3000 células, con 1.000.000 de histoles del páncreas. Bueno, y podemos mencionar que en los conductos excretores del páncreas presenta dos. El principal, que ya habíamos mencionado, es el conducto de Wirtz, y el otro accesorio que es el de Sartorini. Y algunas de las arterias que podemos mencionar, la arteria pancreático duodenal derecha superior, anterior y posterior. También la arteria pancreático duodenal inferior izquierda y ramos pancreáticos de la arteria esplénica. Pasando a lo que es el vaso, podemos decir, el vaso es un órgano linfoide del cuerpo y del sistema sanguíneo y linfático, situado en la celda subfrénica izquierda. Se va a encontrar por detrás del estómago, debajo y dentro del diafragma, encima del riñón izquierdo. Tiene forma de un segmento de esfera u ovoide de un grano de café. Ok. Ahora, en su configuración externa presenta lo que son una extremidad anterior-inferior, o también denominado base, y una extremidad posterior-superior o vértice, y gracias a eso llega a tener tres caras, lo que es la renal, la gástrica y la diafragmática, y una base que presenta la cuarta cara del poliedro y un vértice y los bordes que son
el superexterno, superinterno e interno. Pasando a describir lo que es el yeyuno-ileón, que se extiende del duodeno al intestino grueso y se inicia en el ángulo flexura duodeyunal y termina en la unión ileocólica. Tiene una longitud aproximada de 6 a 5 metros. El yeyuno de 2.5 metros y el ileón de 3.5. También podemos el diámetro de 3 centímetros en lo que va a ser el ángulo o flexura duodeno-yeyunal y 2 centímetros de diámetro en lo que es la porción terminal. En sus relaciones, vamos a decir que presenta dos caras convexas, un borde libre y un borde adherente. Entonces, en lo que sus relaciones atrás se va a relacionar con la pared abdominal posterior y los órganos retroperitoneales. Y en adelante con el epiplón u aumento mayor. Hacia arriba con el colon transverso y el mesocolon transverso. Hacia abajo con el colon iliopelviano o sigmoides y órgano de la pelvis menor. Y a la izquierda con la pared lateral del abdomen. Y ahí tenemos a la derecha con el ciego, el colon ascendente y la pared. Eso, podemos mencionar también sus túnicas en su constitución, que va a tener una túnica serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Y en los vasos va a estar irrigado por las ramas intestinales de la arteria mesentérica superior y las venas dispuestas como las arterias y van a desembocar en lo que es la vena mesarraica mayor o mesentérica superior. Ahora, si hablamos del mesenterio, el mesenterio es un meso peritoneal que une el yeyuno y el ileón a la pared posterior del abdomen y se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal 3 a 4 centímetros a la izquierda de la línea media a nivel de la L2, luego al ángulo ileocólico a nivel de la articulación sacroiliaca derecha. Pasamos a hablar del intestino grueso. El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo. Va del yeyuno-ileón al ano. Como descripción, va a estar constituido por estos segmentos: el ciego y apéndice, el colon, tenemos el colon ascendente, el ángulo derecho o hepático del colon, el colon transverso, ángulo esplénico, el colon descendente, el colon iliopelviano o sigmoide y el recto. ¿No? Entonces, si pasamos a describir cada uno de estos a un énfasis, el ciego es un receso o fondo de saco cerrado caudalmente. En la porción del intestino grueso se halla por debajo de un plano transversal tangente al borde inferior del orificio ileocólico, donde desemboca al intestino delgado en el grueso. En el apéndice vermicular o cecal va a ser una prolongación del ciego que nace de su pared interno media a 2 o 3 centímetros por debajo del orificio ileocecal y mide de 7 a 8 de longitud. Va a tener una función inmunológica. El colon ascendente está comprendido entre el ciego y el ángulo derecho o hepático del colon o flexura cólica derecha, por lo que existen variaciones en su situación, longitud y relaciones dependiendo de la situación normal alta y baja del ciego. Ahora, en el ángulo derecho o hepático del colon, podemos decir que el colon ascendente se continúa con el colon transverso formando lo que es este ángulo derecho hepático. En el colon transverso se va a extender de derecha a izquierda. En el segmento más largo mide aproximadamente entre 40 y 80 centímetros de longitud y 50 centímetros de promedio.
Bueno, según el libro de Testut, está de 50 a 60 centímetros. Y bueno, va a presentar una división en dos porciones, porción derecha y la porción izquierda. La izquierda va a ser la más larga y móvil y se encuentra unida a la pared posterior del abdomen por el mesocolon transverso. Hablamos del ángulo izquierdo o explécnico del colon. Se va a encontrar en la unión del colon transverso y el colon descendente. El ligamento frenocólico izquierdo sustenta a lo que es el vaso. Ahora, el colon descendente se inicia en el ángulo esplénico del colon o flexura cólica izquierda. Se continúa con el colon iliopelviano o sigmoides a nivel de la cresta ilíaca. Se encuentra situado más profundamente que el colon ascendente y con un diámetro menor de este. El colon iliopelviano o sigmoide se extiende desde la cresta ilíaca izquierda o abertura superior del pelvis hasta la tercera vértebra sacra, continuándose a partir de ahí con el recto. Consta de dos porciones, una fija, que va a ser el colon ilíaco, y otra móvil, hablamos del colon pelviano. Continuamos el trayecto a través del tubo gastrointestinal con la observación del intestino delgado, compuesto por el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno constituye la primera parte del intestino delgado. Es también el más difícil de ver porque son muchas las estructuras anatómicas que hay por delante del mismo. Para visualizarlo emplearemos una disección en la cual se han retirado las costillas inferiores. Del mismo modo se han retirado el lóbulo izquierdo del hígado, el lumento mayor y el colon. Aquí puede observarse el duodeno, que se origina aquí y finaliza aquí. El duodeno está parcialmente escondido por la raíz del mesenterio, que es la inserción peritoneal del yeyuno y ilion. Para una observación completa del duodeno se retira el mesenterio y el yeyuno ilion. El duodeno comienza en el píloro pasando hacia arriba y a la derecha, después rota casi un círculo completo y termina aquí, en su unión marcadamente angulada con el yeyuno, la flexura o unión duodeno-yeyunal. Esta tonalidad de aquí arriba se debe a la coloración provocada por la bilis. A menudo se divide el duodeno en 4 partes, numeradas del 1 al 4. La cara interior de la curva del duodeno está ocupada en su mayor parte por esta estructura, la cabeza del páncreas. El conducto o conductos pancreáticos nacen en el interior del páncreas junto con el colédoco, que drenan en la segunda porción del duodeno. El duodeno se ubica en la parte más trasera del tubo gastrointestinal, el retroperitoneo. Esta ubicación se debe a un proceso importante que ocurre en el embrión, la rotación del intestino medio. Prosigamos ahora con la observación del yeyuno y el ilion. Ambos constituyen el lugar de absorción de los alimentos. Yeyuno e ilion son denominaciones proporcionadas a las partes proximal y distal del intestino delgado. Después del duodeno no existe un límite claro entre ellos, de modo que habitualmente se habla de ambos en conjunto, empleando el término yeyuno-ilion. Vamos a observar una disección en la cual todos los órganos están presentes y en la que solo se ha retirado la parte dependiente del aumento mayor. Todos estos pliegues circulares dispuestos aparentemente al azar son el yeyuno y el ilion. Para clarificar un poco más su orientación, organizaremos la vista de este modo. El yeyuno e ilion empieza aquí arriba a la izquierda de la línea media, continúa hacia abajo y hacia la derecha y termina aquí. El yeyuno-ilion se sitúa dentro de un espacio limitado por el colon ascendente a la derecha, el colon descendente a la izquierda y el colon transverso con el mesenterio superiormente. A lo largo de sus 6 metros de longitud, el yeyuno-ilion va cambiando gradualmente. Se vuelve más estrecho con paredes más delgadas y menos vascularizado. Los pliegues del yeyuno y ilion están adheridos a la pared posterior del abdomen por medio de este pliegue peritoneal, el mesenterio. Debido a que la unión del mesenterio con el intestino
es aproximadamente 30 veces más larga que su inserción en la pared abdominal. El mesenterio está organizado como un abanico lleno de pliegues. El mesenterio transporta los vasos sanguíneos del yeyuno ilion, así como sus nervios y sus vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos están organizados en arcadas, las cuales pueden observarse cuando sostenemos el mesenterio hacia la luz en la parte proximal del yeyuno ilion. Aquí hay una sola arqueada. En una parte más distal, aquí hay múltiples arcadas. Hay una aquí y otra aquí. Y el mesenterio contiene una cantidad variable de grasa entre sus capas peritoneales, más que en la parte distal que en la proximal. Se retira el yeyuno ilion de la imagen. Para observar el sitio de unión del mesenterio a la pared posterior del abdomen. Empieza a la izquierda por delante de la última parte del duodeno aquí. Se dirige hacia abajo y a la derecha y termina aquí, cerca del ciego. Aquí puede observarse una porción del yeyuno cortado longitudinalmente. Su revestimiento de mucosa tiene pliegues que se proyectan hacia la luz. Estos pliegues son más pronunciados aquí en el yeyuno que en el ilion. Una vista más cercana permite observar que la superficie mucosa contiene pequeñas proyecciones, vellosidades, que aumentan considerablemente en el área de superficie de absorción. El yeyuno ilion termina aquí abajo. Se retira algo de grasa para una mejor observación. El ilion se une al intestino grueso en la unión iliocecal, que se encuentra aquí. Aquí puede observarse el colon ascendente. Se mantiene en su posición por el peritoneo de la pared posterior del abdomen, que lo recubre por delante y lateralmente. El colon ascendente termina en este pronunciando un giro de 90 grados, la flexura cólica derecha o flexura hepática. La flexura cólica derecha se encuentra justo por debajo de la parte más inferior del hígado y la vesícula biliar, y por delante de la parte más inferior del riñón derecho, que se encuentra aquí detrás. El colon transverso cruza la cavidad abdominal de la derecha a izquierda. Aquí el colon transverso se ha tirado hacia arriba junto con el aumento mayor. Aquí se muestra su localización habitual. En su ubicación natural, el colon se encuentra parcialmente oculto por el aumento mayor, el cual está aferrado a su superficie anterior. El aumento no es la verdadera inserción del colon transverso, sino que está levemente adherido al mismo. La verdadera unión del colon transverso se puede visualizarse cuando se tira hacia arriba. Es esta doble hoja de peritoneo, el mesocolon transverso. Se retira el colon transverso de la imagen para observar su sitio de unión. Aquí se muestra el mesocolon transverso dividido. Se extiende desde aquí hasta aquí. Cruza la cabeza del páncreas, que se localiza por aquí, y también el duodeno, que se encuentra aquí. Esta es la raíz del mesenterio dividida. El colon transverso cuelga hacia abajo en una curva que es paralela a la curvatura mayor del estómago. Las dos estructuras están conectadas, como hemos visto, por la porción del aumento mayor, que se conoce como ligamento gastrocólico. El colon transverso termina más arriba y más hacia atrás a su origen, que en esta pronunciada curvatura hacia abajo, la flexura cólica izquierda o flexura esplénica. Con el colon en su posición natural, la flexura cólica izquierda está fuera de vista aquí arriba. La flexura cólica izquierda ya justo por debajo del vaso y anterior a la porción inferior del riñón izquierdo. Por debajo de la flexura cólica izquierda se localiza el colon descendente. Del mismo modo que el colon ascendente se inserta en la pared posterior del abdomen. El colon descendente es bastante corto, ligeramente por debajo de la cresta ilíaca que se encuentra aquí. El colon descendente se continúa con el colon sigmoideo. El colon sigmoideo o forma curva móvil que está adherida por la doble hoja del peritoneo, el mesocolon sigmoideo.
el colon sigmoideo desciende hacia la cavidad pélvica. Se muestra una gran porción del mismo aquí abajo. Se retira a medida que discurre hacia la cavidad pélvica. El colon sigmoideo se acerca a la línea media. El mesocolon sigmoideo se acorta en su entrada hacia la pelvis y termina por completo aquí abajo. El colon sigmoideo termina a nivel de la vértebra S3, donde se continúa con el recto. El páncreas es una glándula con funciones endocrinas y exocrinas. Se localiza en la pared posterior del abdomen. Para observarlo emplearemos una disección en la que se ha retirado todo el tubo gastrointestinal, con excepción del duodeno. Aquí puede observarse el páncreas. Se compone de cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza del páncreas está abrazada por la curva interna en forma de C de duodeno. El cuello, el cuerpo y la cola se extienden hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba, y terminan aquí, cerca del vaso, región que observaremos en breve. Por detrás del páncreas se encuentra el cuerpo de la vértebra L1, vena cava inferior, aorta abdominal, la arteria mesentérica superior y el riñón izquierdo. La parte inferior de la cabeza del páncreas se curva hacia la izquierda formando el gancho del páncreas. La vena porta discurre por debajo del cuello del páncreas en el recorrido hacia el hígado. La secreción exócrina del páncreas se vierte al duodeno por medio del conducto pancreático o conductos pancreáticos. Aquí se retira parte de la cabeza del páncreas para mostrar el conducto pancreático principal penetrando en el duodeno. Lo observaremos con detalle en breve. El último órgano que observaremos en el interior de la cavidad abdominal es el vaso. Funcionalmente, el vaso no tiene nada que ver con el tubo gastrointestinal, pero sí tiene conexiones peritoneales con el estómago y con otras vísceras. En un cuerpo vivo, el vaso se ubica aquí, a la altura del margen del borde costal izquierdo, cubierto por la novena, décima y undécima costilla. Para poder observarlo, retomaremos la disección en la que se han retirado las costillas inferiores y el diafragma se ha estirado y cosido en el borde de la pared torácica. Aquí puede observarse el vaso ubicado entre el estómago y la pared costal. Es un importante filtro de las células sanguíneas y un órgano muy importante del sistema inmunitario. Está cubierto por peritoneo, aquí en el hilio esplénico donde entran los vasos sanguíneos. Esta hoja de peritoneo es el ligamento gastroesplénico, el cual se extiende desde la curvatura mayor del estómago. Este ligamento de hecho es una continuación del aumento mayor. Si se divide este ligamento como se ha hecho, alcanzamos la bolsa mental. Esto no debe sorprendernos si recordamos la anatomía del desarrollo en esta región. Recordemos que el vaso se desarrolla entre las dos capas del mesogastrio dorsal. A medida que crece, se empieza a abultar hacia afuera de la capa exterior, que ahora forma su cubierta peritoneal. En el hilio se reúnen dos pliegues dobles de peritoneo, uno por delante, el ligamento gastroesplénico, que fue el que se dividió y otro por detrás, el ligamento esplenorenal, que no puede observarse aquí. El límite izquierdo de la bolsa mental se encuentra entre los dos pliegues del peritoneo. Regresando a la disección, aquí puede observarse el ligamento gastroesplénico dividido y por detrás del vaso se encuentra el ligamento esplenorenal. Este conecta el vaso con el riñón izquierdo que se encuentra justo por detrás de este. Aquí en la pared posterior de la bolsa omental, la cola del páncreas llega casi hasta el hilio esplénico. La flexura cólica izquierda se encuentra por delante del vaso y justo por debajo de él. Aquí en otro modelo se muestra la misma área pero vista desde el lado izquierdo. Las costillas inferiores llegan hasta aquí, del mismo modo que en la anterior disección. Se ha suturado el diafragma a lo largo de la pared torácica. Aquí se muestra el vaso con el diafragma por encima. Aquí puede observarse la flexura cólica izquierda y el colon descendente. Estos son el borde del hígado y la curvatura mayor del estómago y el ligamento gastroesplénico.
que se continúa con el aumento mayor aquí.